Sevilla, viva Sevilla. Buenas noches, Feliciano. El viernes pasado nos dejaste con la intriga. Nos hablaste de la vida del torero Sánchez Mejías, que murió de una cornada en la plaza de Manzanares, y al cual Federico García Lorca le dedicó su famosísima elegía, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Y nos contaste con todo lujo de detalles la retirada del torero en la plaza de Pontevedra. Y claro, esto no cuadra. Dejaste en el aire esta pregunta: ¿cómo es posible que Sánchez Mejías muriera en la plaza de Manzanares si ya se había retirado de los toros en Pontevedra unos cuantos años antes? Pues efectivamente, esta fue la incógnita que quedó en el aire. Pero la verdad, Javier Ángel, es que la respuesta es muy sencilla. Mira, la experiencia nos dice que los toreros en general no son muy constantes en estas decisiones de las retiradas. Bueno, ya has visto no hace mucho, ¿no?, lo de Morante. Entonces, Ignacio Sánchez Mejías, como todos los toreros que se precien, después de llevar 7 años fuera de los ruedos, en el año 34 en concreto, con 42 años cumplidos y sin ninguna necesidad económica, decidió volver a los toros. Todos sus amigos se lo desaconsejaban, pues sabían que Sánchez Mejías, a pesar de su edad y de tener todo hecho, no dejaría de arriesgar ante cualquier toro. Hay cartas entre Lorca, Pepín y Alberti comentando con horror esta vuelta de Ignacio, sabedores que no traería nada bueno. ¿Pero se sabe por qué volvió a los ruedos? Digo yo, si tenía mucho dinero y, como decía Pepín, no le gustaba torear. Pues no se sabe a ciencia cierta. La verdad es que Ignacio era muy hombre, ya sabes, muy machote, muy intenso, y a lo mejor por eso mismo quiso negar la evidencia de que con los años, pues la hombría, la virilidad, pues claro, ya se va marchitando. En fin, hay más teorías, ¿eh? Parece ser que su hijo Joselito, con 17 años, comenzó a sufrir veneno de los toros y empezó pues a acudir a los tentaderos. Ignacio, cuando se enteró, se quedó horrorizado, pues no quería bajo ningún concepto que su hijo fuera torero. Y entonces le hizo prometer que no tomaría la alternativa mientras él estuviera en activo toreando. Y le dijo: si un día tiene que llegar a Pinomontano un hombre destrozado por un toro, que sea yo y no seas tú, hijo mío. El caso es que, por desgracia, todas las premoniciones de sus amigos y allegados se hicieron realidad. Para agosto del 34, como decíamos, el año de su vuelta a los ruedos, Sánchez Mejías había toreado en Huesca el día de San Lorenzo. La verdad es que las cosas pues no le fueron bien. El primer toro pues lo mató aseadamente y ya está, y el segundo pues fue todo un desastre. Y después de la corrida, pues muy disgustado de cómo había ido todo, llamó a su amigo Pepín Bello desde el Hotel Pequeñín y le dijo: hola Pepín, aquí estoy con los borricos de tus paisanos. Y le contó que Domingo Ortega había sufrido un accidente de coche y que le había ofrecido sustituirlo en Manzanares. Pepín no pudo convencerlo de que no fuera, ¿eh? Le decía: pero hombre, para Ignacio, para, que llevas muchas corridas seguidas sin ningún descanso, hombre, tómate un respiro, descansa y bueno, pues luego si quieres ya vuelves más concentrado. Nada, no le hizo ningún caso y allí en Manzanares se dio la tragedia. El 11 de agosto de 1934, Ignacio recibe una fuerte cornada. Todos los chicos del 27 estaban esparcidos por ahí, ¿no?, por España, de vacaciones. Pepín estaba en la playa, los teléfonos funcionaban muy mal y todo era una confusión. Ignacio preguntó en su agonía varias veces: ¿pero no viene Pepín? ¿Habéis avisado a Pepín? Para Pepín Bello, no poder estar al lado de su amigo en esos momentos fue una estocada muy honda que llevó clavada en su corazón toda la vida. Pues sí que es verdad que eran grandes amigos. Sí, muy amigos, ¿eh? Bueno, y también nos maliciamos que en ese irreversible trance el torero hubiera querido dejar por medio de Pepín algún mensaje a su amante, la argentinita. Pues claro, la familia de su mujer Lola, la familia de los Gallos, no permitieron a la bailaora ni acercarse a Manzanares. Por fin consiguieron una ambulancia, lo llevaron a Madrid y allí el 13 de agosto ya falleció totalmente gangrenado, sin solución. En esa época no había antibióticos y no se pudo hacer nada.
El entierro en Sevilla, bueno, fue una locura. La estación colapsada de gente a la espera de la llegada del tren fúnebre, las calles anegadas de público para dar el último adiós al torero, en fin, como os decía, una verdadera locura. Y por cierto, cuando después del entierro volvió Pepín a Pinomontano, se encontró sus maletas perfectamente hechas en el recibidor de la casa. A Federico García Lorca la noticia le cogió de vacaciones en la célebre casona de Cosío, en Tudanca, y allí alargó su estancia durante 2 meses para escribir El llanto. De hecho, Feliciano, creo que el manuscrito original sigue ahí en la casa. Sí, claro, porque Federico le dio el manuscrito a Cosío, que lo publicó, y luego, claro, lo dejó ahí en su biblioteca. El llanto a la muerte de Sánchez Mejías es una elegía al estilo de la de Jorge Manrique a la muerte de su padre. El llanto es la cumbre de la poesía del arte taurino, pero su popularidad, su fama, ha sobrepasado todos los géneros, elevando la figura del torero Ignacio Sánchez Mejías al Parnaso de los mitos de la literatura. Como curiosidad, hay que decir que Ignacio no murió ni a las 5 de la tarde, ni murió en la plaza, y que en todo el llanto no aparece el nombre del toro que lo mató, Granaíno. Feliciano, ¿has comentado otras veces que el llanto ha tenido algo que ver con el Guernica de Picasso? Sí, alguna vez hemos comentado que cuando le encargaron el Guernica a Picasso, se lo encargaron con muchas prisas, lo tenía que entregar en un plazo muy corto, y entonces él aprovechó unos bocetos que tenía para pintar la muerte de Joselito. Picasso era muy taurino, pero bueno, era muy taurino de afición, no era un estudioso de los toros. Entonces, claro, no tenía ni idea de cómo pintar la muerte de Joselito, y lo que hizo fue realmente inspirarse en el llanto de Sánchez Mejías, y luego sin ningún rubor pues lo hizo pasar por el bombardeo de Guernica. Bueno, si un día vais a ver el Guernica, llevaros el llanto y leerlo delante del cuadro, y ahí veréis la lámpara, las mujeres llorando, los caballos, en fin. Cosas de Picasso y sus genialidades. Como dijo Chagall, Picasso es un genio, qué pena que no pinte. Y para acabar, os cuento la anécdota que mejor muestra el carácter peleón de Ignacio. La Plaza de Toros de Zaragoza llevaba fama de ser la más terrible de toda España. Bueno, pues Ignacio, en una feria del Pilar, con 2 o 3 decisiones en la arena, se había echado a todo el público encima. Pues en mitad de la bronca, Ignacio se preparó para hacer el brindis. Se hizo un silencio sepulcral en la plaza, y el torero, mirando al callejón donde estaba su mozo de espadas, dijo: «Quiero brindar este toro a la Virgen». Allí, bueno, el público dijo: bueno, venga, este Ignacio ya se quiere congraciar con nosotros. Bien, esto ya va bien. Bueno, y se empezaron a relajar. Pero Ignacio continuó: «Pero no a la Virgen del Pilar, sino a la de verdad, a la nuestra, a la del Rocío». Imagínate, Javier Ángel, la que se lió, ¿no? Esa tarde el torero y la cuadrilla salieron de la plaza vivos, pues de milagro. Y por la noche el mozo de espadas le envió un telegrama al crítico taurino don Gregorio Corrochano, en el que decía: «Esto va de mal en peor, ya arriesgamos hasta en el brindis». ¡Qué cosas, Feliciano! Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.